Seguro muchos recordarán su tiempo en la universidad o en la preparatoria, secundaria, y se acordarán estar sentados en clase y muy posible clase de matemáticas. Yo creo que esta es de las más comunes, estar sentados ahí y empezar a escuchar de ecuaciones diferenciales y luego darse cuenta que uno las puede ir resolviendo y luego les empiezan a hablar de las derivadas, ¿verdad? Y luego aparecen las integrales. Y el problema con las integrales es que después se hicieron dobles y después se hicieron triples, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que uno iba estudiando. Y yo creo que no fui el único, ¿verdad? Que sentado en clase decíamos, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Para qué? Y a lo mejor en nuestro tiempo de preparatoria o de primaria no falta, ¿verdad? El niño que es sumamente despierto, inteligente, y también le hace la misma pregunta a la mamá. ¿Y esto para qué? Me acuerdo tercero de primaria, la historia de Nuevo León. Y ahora con vergüenza digo, ¿cómo es que no me pude aprender al menos algunas fechas, algo que pueda recordar? Pues con el tiempo se olvida. A veces aquello que queremos recordar no lo recordamos y aquello que no queremos recordar es lo que nos recordamos, ¿verdad? Los traumas, ¿verdad? Las reprobadas, los exámenes, las vergüenzas, las tareas, las desveladas. Pero en toda esa preparación, seguro más de uno estuvimos en esa situación. ¿Y esto para qué me va a servir? Y peor, ya pasaron los años, ya estamos y decimos, no me sirvió para nada. No me sirvió para nada, no estoy en la NASA, no estoy resolviendo problemas que tengan que ver con trigonometría ni con geometría, al contrario, ya se hicieron las calculadoras, o sea, ya hasta las computadoras hacen bastantes cosas que antes pues era más difícil, ¿verdad? Pero nos acordamos estar ahí con la hoja y pues que X y Y y las diferentes fórmulas para encontrar el área y para el perímetro y cosas así que pues tal vez a algunos les ha sido útil, a otros no. Y la gran pregunta es esa, ¿y esto para qué? Y es una pregunta válida. Es una pregunta válida, es una pregunta que es bueno que nos cuestionemos. A veces parece ser que en la vida cristiana no podemos cuestionar nada, ¿verdad? Y en ocasiones, desafortunadamente, pasa, sí, es que mi abuelita me enseñó, o lo heredé de mis padres, yo soy cristiano de nacimiento, ¿verdad? Hogar evangélico. Y eso, lejos de generar respuestas, genera más dudas, ¿verdad? Llegamos a una edad donde nos empezamos a cuestionar o donde somos cuestionados por otros y realmente somos exhibidos. La semana pasada, al estudiar tema de ciudadanos del cielo en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, nos dimos cuenta que el apóstol Pablo, a diferencia de la jactancia y el orgullo que había en los filipenses en aquel momento por ser ciudadanos romanos, por ser una provincia romana, a diferencia de ese orgullo y esa alegría que ellos tenían, el apóstol Pablo encontraba un mayor descanso y una mayor seguridad en entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por lo tanto, pensamos, nos movemos, nos identificamos y vamos caminando a un ritmo distinto al del mundo. Te recomiendo, si no estuviste aquí la semana pasada, que puedas escuchar el mensaje y meditar en esta verdad. Pero en pocas palabras, la misma frase, la misma descripción nos ayuda para poder situarnos, ciudadanos del cielo, ciudadanos de la tierra. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Bajo las reglas de quién estamos viviendo? ¿Y a quién estamos agradando? Y bueno, al entender esto, surge la gran pregunta. Bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué necesito encontrar mi identidad y saber si soy hijo de Dios, si he sido salvo, que soy un ciudadano del cielo? ¿Esto para qué me va a servir? En Filipenses capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo enfatiza que como ciudadanos del cielo somos amados en Dios para ser afirmados en Dios. Filipenses 4, versículo 1, el apóstol Pablo responde a él para qué y enfatiza que como ciudadanos del cielo somos amados en Dios
para ser afirmados en Dios. Hoy vamos a situar nuestra atención en el versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Te damos gracias, Señor, por este pasaje y tu palabra, Señor, que nos alumbra. Por favor, Padre, que sea realmente esta una espada de dos filos a nuestro corazón. Y cada uno de los que estamos presentes podamos ser confrontados y llevados, Señor, a un entendimiento más claro de tu palabra, de ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Así que comienza el versículo 1. O sea, básicamente una conjunción que introduce algo nuevo, una razón, pero que está basado en lo que acabamos de leer en los versículos 20 y 21. Es decir, a diferencia de las dudas que podían surgir en nuestra mente con las fórmulas matemáticas y tantas teorías y fórmulas y diversos conocimientos, aquí sí hay un para qué y el apóstol Pablo lo hace muy claro. Y es para la vida diaria. Y es para que podamos entender y que para que podamos situarnos realmente en un entendimiento claro de lo que implica que somos ciudadanos del cielo. Es decir, conecta lo anterior. Es la misma conjunción que utiliza en el versículo 12 del capítulo 2. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo estudiamos en su tiempo, hace algunas semanas. Termina esa sección donde habla de la exaltación de Cristo, su poder y deidad, y en el versículo 12 inmediatamente conecta con un así que. O sea, esto que sabes, esto que estamos hablando, tiene un propósito. Y nuevamente en el versículo 1 del capítulo 4, una vez que concluye y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y seremos transformados en un cuerpo de gloria, esta certeza y esta seguridad también nos llevan a meditar en este para qué. Las implicaciones hoy, las implicaciones para nuestra vida en este momento, porque la sana doctrina, una enseñanza bíblica, siempre proveerán un para qué. Toda verdad demanda algo de nosotros y la verdad es un medio para que hagamos algo y esta verdad de la Escritura demanda que nosotros nos pongamos en el camino que precisamente nos lleva a honrar a Dios y a actuar en consecuencia a esta verdad. Toda doctrina requiere una respuesta de nuestra parte. Porque lejos de afirmar con nuestras cabezas, ¿verdad? Y decir, no, sí es muy interesante. La Biblia es muy interesante. Pues eso no es exactamente el propósito de la Escritura. No es recibir como si la necesitara. Nuestra aceptación demanda nuestra obediencia. No son verdades que intelectualmente son muy interesantes. No, hay un propósito. Y nuestro propósito es honrar a Dios. Presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables. Porque esta es la razón por la que somos creados. Siempre hay un propósito. Así que, en consecuencia que son ciudadanos del cielo, vemos esta verdad. El primer encabezado que les mencionaba era amados en Dios. El apóstol enfatiza que como ciudadanos del cielo somos amados en Dios. Y lo puedes ver ahí en su manera en que se dirige a la iglesia en Filipos. Hermanos míos, amados y deseados. Habla de un afecto personal. Utiliza esta palabra que de manera colectiva incluye a hermanos y hermanas. Y ve cómo utiliza la palabra deseados. Es la única vez que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Y lo que implica, lo que significa es este deseo, y me refiero por supuesto a la palabra en griego, la palabra en original, no exactamente en las traducciones. A veces encontramos esta palabra en alguna otra sección, pero no significa que haya sido esa misma palabra la que usó el apóstol Pablo en el original. Pero lo que la palabra nos lleva a pensar precisamente es en una nostalgia, en una necesidad de poder estar cerca de una persona con la cual no ha podido convivir.
de manera física o cercana, y en este caso con los filipenses. Como ustedes saben, no estaba con ellos, no estaba siquiera cercano y no estaba en una situación muy favorable. Filipenses capítulo 1 nos recuerda que el apóstol Pablo se encuentra en una prisión, en un apresto o en una prisionero, de manera que estaba encarcelado, recuerdan ustedes, con un guardia de parte o un miembro de la guardia pretoriana. Eso lo sabemos porque lo hemos estado estudiando en la carta. ¿Y esto qué es lo que implicaba? Que estas personas estaban ahí para escuchar lo que Pablo estaba predicando o enseñando. Por eso es que es tan lindo poder leer el capítulo 1 y darnos cuenta de que él no solamente aprovecha cada oportunidad para honrar a Dios, sino que además nos dice claramente que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, sin importar las adversidades, él está ahí glorificando a Dios. Pero él ama a los hermanos en Filipos, versículo 8 del capítulo 1. Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. O sea, él ama tanto a sus hermanos, él muestra ese amor por sus hermanos, y no es solamente de labios para afuera. Ve lo que dice: pido en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, versículo 9. Qué lindo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Yo estoy orando por ustedes. Y no estoy orando nada más para que pues Dios sea bueno con ustedes. No estoy orando nada más para que se sientan bien. Él es claro y dice: pido en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Qué significa esto? Que hay realmente un compromiso de su parte de orar por sus hermanos por algo muy claro: que ellos puedan crecer espiritualmente, en discernimiento, tú lo sabes, para poder elegir bien. Versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 10, ¿y qué significa el día de Cristo? A lo largo de toda la carta lo hemos visto una y otra vez. Pablo tiene en mente que no somos de este mundo, que vamos a presentarnos delante de Dios un día, que nuestro tiempo en esta tierra va a terminar, que como ciudadanos del cielo, como peregrinos y extranjeros, nuestro reloj en esta tierra, cada vez va restándole más. Si te imaginas un reloj de arena, pues todavía hay arenita ahí, ¿verdad? Pero sin certeza de cuándo va a terminar, cada uno de nosotros sabemos que con el pasar de los días, de los minutos, esto está por culminar. Y esta es una certeza que nos hace sentir miembros de un cuerpo, miembros de una comunidad, miembros de una iglesia. Y Pablo por eso se identifica y les dice: hermanos, los amo. Además es una iglesia que, como vamos a ver más adelante en el capítulo 4, es una iglesia que está dando para el ministerio del apóstol Pablo, para sus necesidades. Ellos son hermanos amados y deseados. ¿Cómo no lo van a hacer si de él nace un anhelo y un deseo porque los creyentes ahí puedan madurar? ¿Y cómo no lo va a hacer también si nos damos cuenta que como miembros de un cuerpo tenemos el mismo sentir, tenemos las mismas convicciones y anhelamos ese día también? El mundo no nos entiende, como lo vamos a ir viendo conforme avancemos. El mundo va marchando en otro son, va en otro ritmo. Y desafortunadamente a muchos de nosotros nos llega a mover un poquito, ¿verdad? Nos llega a sacudir un poquito en ocasiones. Y Pablo aquí encuentra algo tan lindo como el ser amados en Dios, como una verdad que sin duda debe ser apreciada y atesorada por nosotros. Al ser miembros de una iglesia local, al ser miembros de una congregación, estamos los unos para con los otros. Estamos ahí, se duele uno, nos dolemos todos, porque es parte de ser miembros de un solo cuerpo. Es la enseñanza bíblica que leemos a lo largo del Nuevo Testamento. Y estos hermanos amados y deseados también son gozo y corona mía, dice el apóstol Pablo. Y sabemos que es un gozo en el sentido escatológico porque Pablo tiene en vista el día de Cristo Jesús. Él sabe que el escuchar de la perseverancia de los filipenses le causan alegría en la tierra, pero aún mayor es la alegría que tiene al saber que un día
ellos van a estar gozando del Señor para siempre. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el versículo 6 del capítulo 1 él dice: estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Estoy seguro de su fidelidad, estoy seguro de su perseverancia, porque es Cristo quien los ha llamado y Él les va a permitir ser preservados mientras ustedes perseveran en la verdad, mientras ustedes andan en la verdad, mientras ustedes imitan. ¿Recuerdan los mensajes anteriores? Imitan los ejemplos que tienen entre ustedes, imitan el comportamiento, el compromiso del apóstol Pablo. Corona mía, dice, y es un premio de gracia. Esta palabra corona es estéfanos, y no se trata de las coronas de los reyes o de los gobernantes, sino aquellas diademas que eran entregadas a los competidores en aquel tiempo. Y es que recordemos lo que Pablo había sufrido, lo que había pasado por amor a ellos y por amor a tantas iglesias. Y lejos Pablo de jactarse y hacerlos ver como un triunfo propio, por supuesto que no. Pensemos en el mensaje de toda la carta. Él está orando y él está agradeciendo y él está buscando cuidar de la iglesia en Filipos, pero él sabe que es Dios quien está preservando a su iglesia, a sus santos, a los creyentes. Es uno de estos logros, pero que finalmente, lejos de encontrar un origen en el esfuerzo propio, encuentran en la voluntad de Dios. Dios permitió que Pablo pudiera acercarse a ellos. Dios permitió que Pablo tuviera vida para escribirle a los filipenses. Es Dios quien nos dota de estas oportunidades de servir. Y él encuentra un gozo, encuentra un premio, una satisfacción, el saber que Dios lo llamó al ministerio para ver fruto, para ver creyentes creciendo en la gracia. Sí con luchas, sí con dificultades, pero con un agradecimiento y un aprecio por la vida de Pablo, que como les digo, es evidente de principio a fin en esta carta. Un amor que está enraizado en Dios, que está fundamentado en Dios, que el mundo no lo puede explicar. Ayer escuchaba precisamente el testimonio de un hombre que estaba cansado, harto porque sus amigos le habían fallado, porque a lo largo de sus 60 años de vida, una y otra vez dice: por más de que yo busco servirlos, ellos me quedan mal, ellos me fallan, todos me han fallado. Y si bien es cierto, hay sus excepciones, preguntaba yo, ¿y quiénes son sus amigos? ¿Son creyentes? No. ¿Son al menos conocidos de la iglesia, de alguna iglesia? No. ¿Asiste a la iglesia? No. Bueno, eso se puede concluir. Es decir, si bien es cierto, en la iglesia no significa que todos somos santos y todos vamos así flotando por esta tierra. Hay sus luchas y hay sus malos entendidos y hay fallas y hay momentos donde es necesario hablar la verdad en amor. Pero de alguna u otra manera sabemos que lo que nos une es nuestro amor al Señor. Y como dice 1 de Juan, no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, y que no amamos a nuestro hermano, a quien sí vemos. Es evidente que nuestra enseñanza, nuestras palabras deben ir acompañadas por una conducta y un temor al Señor que se refleja en nuestro amor los unos por los otros. Por eso es que es tan importante que podamos reflexionar en esto. Como ciudadanos del cielo, somos injertados a este cuerpo, como también lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Somos miembros de este cuerpo con un propósito, el poder ser, Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados, cimentados bajo el fundamento de los apóstoles, de los profetas. Y estando ahí crecemos para la gloria de Dios, Efesios capítulo 4. Damos fruto. Como lo hemos estado hablando en la escuela dominical, esto implica una identificación los unos con los otros, un anhelo constante y ferviente de poder vernos así como Pablo veía precisamente a los filipenses, como amados, como unos amigos muy cercanos, como unos hermanos realmente cercanos a su corazón, en los cuales encontraba esas oportunidades para mostrar ese cariño, ese afecto y ese deseo de verlos. Y esta implicación de ser amados en el Señor nos lleva
a la segunda parte, donde se encuentra el imperativo de este versículo, donde se encuentra el mandamiento. Ustedes, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Pablo les está diciendo, claven sus pies al suelo de la palabra. Y nuevamente repitiendo lo que está en el capítulo 1, versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Algunos dirán, bueno, Pablo, ¿qué necesidad de volverle a decir? Pobres hermanos, les acabas de decir que estén firmes. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez un imperativo? Un imperativo, ustedes saben, un mandamiento, una orden. ¿Por qué otra vez? Bueno, medita en lo que este mundo ofrece. Medita en lo que este mundo pregona, anuncia. Hermanos, hay oposición. Hay oposición. Y no necesitamos nosotros ser muy espirituales para poder darnos cuenta, o muy religiosos, para poder darnos cuenta que el mundo va otra vez en una dirección distinta. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice que es necesario que ellos maduren, que ellos crezcan, que la iglesia precisamente ha sido diseñada para capacitar a los santos a través del estudio de la palabra, del fundamento de los apóstoles y los profetas, para edificar el cuerpo de Cristo con un propósito, versículo 14, un para qué, otra vez, ¿para qué? Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No es ningún secreto, pasaba antes y va a seguir sucediendo. Hay hombres que buscan engañarnos mediante mandamientos de hombres, dice a Pablo, a Tito, en Tito 2, enseñando con astucia, ve ahí el versículo 14 de Efesios 4. Así que la iglesia, el fundamento, el poder crecer como miembros de la congregación cimentados en la palabra, implica que nos protegemos, que nos animamos, que nos cuidamos para no ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por todo viento de doctrina. Sacudidos por las olas. Muy similar al lenguaje de Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 8. No tienen que ir ahí, pueden anotarlo. Pero es muy similar el lenguaje cuando nos dice que el hombre de doble ánimo que se acerca dudando es inestable en todos sus caminos. Y lo que Santiago está enseñando en su carta está hablando de ese corazón que tiene un compromiso con el mundo y tiene un compromiso con Dios. Aquel que tiene, guardado, tiene un guardadito en el mundo, ¿verdad? La Biblia nos enseña a ser ciudadanos del cielo y dice, bueno, pero de todos modos, por si las dudas, pues yo mantengo aquí mi amistad con estos amigos, ¿verdad? Oye, pero es que ellos no te están llevando a nada. Bueno, pero si es por si acaso. O es porque no quiero dejar eso. ¿Por qué sigues viendo eso? ¿Por qué sigues dedicando tu tiempo a ver eso que, pues, para nada edifica? Te está llevando a enfriarte más. No, es que tengo este guardadito. Es esa inconstancia, ¿no? Que a lo mejor el domingo, a lo mejor dedicamos tiempo a la palabra, pero en la semana, pues, está muy difícil parar lo que estoy viendo. Es muy difícil ponerle un alto a eso que está trayendo malos resultados a mi vida, que no está edificándome, que me está llevando cada vez más y más al mundo, a parecerme más y más al mundo. Preguntándonos, ¿en qué me edifica esto que estoy haciendo? ¿En qué me beneficia? Muchas veces podemos llegar a tomar decisiones concretas con respecto al pecado. Y por supuesto, aquí no se trata tampoco de levantar un legalismo y un temor a lo que el hombre va a decir, sino que cada quien podamos discernir. ¿Esa no es la oración de Pablo a los filipenses? Discernir. Todo me es lícito, pero no todo conviene.
Así que el propósito de esto es, vemos cómo se busca que no seamos llevados por todo viento de doctrina. La firmeza nos lleva a pensar que nuestro corazón debe estar sometido a la voluntad de Dios, debe estar enraizado a la verdad y nuestra alma debe estar soldada a Cristo, unida a Cristo. De manera que no podamos salir de esa unión, de manera que nosotros mismos no podamos ni siquiera voltear a ver qué es lo que está haciendo el vecino. Como esa tentación constante, ¿verdad? De que uno está prestando atención, está sentado en el salón de clase, pero está en el examen y aquí la persona al lado, pues es el inteligente, entonces pues la vista, ¿verdad? Con los ojos nomás quieres ver a ver si puso A, B, C o D, o sea, quieres estar seguro porque tienes una duda. Y al igual que como pasaba en el contexto escolar, regresando otra vez al contexto escolar, no hombre, nada más voy a ver una. Y pues ya haces el examen y te das cuenta que pues se está poniendo más difícil. Bueno, otra. El mundo es igual. Nunca estamos contentos. Nunca estamos satisfechos. El mundo nos exige y nos da una probadita para que nosotros deseamos más y más y más. Por eso es que el llamado es estar firmes. En 1 Corintios 16, 13 al 14, con los varones estudiábamos esto, porque Pablo le instruye a la iglesia en Corinto: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aquí hay lecciones muy preciosas en estos dos versículos, que tienen aplicaciones para el matrimonio, pero también con la vida cristiana. Dice, con la vida cristiana nos damos cuenta que el velar implica el estar alerta. El velar implica estar firmes. ¿Y estar firmes en qué? ¿En mi opinión? ¿En mis gustos? No, en la fe. En la fe. En la palabra. Y se le instruye: portaos varonilmente. Y esto es algo que está hoy ajeno, ¿verdad?, a nuestra sociedad y a lo aceptado. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cómo podemos hablar de esta manera? ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo podemos hacer menos a la mujer? No está para nada haciendo algo así. Al contrario, está mostrando lo que el diseño de Dios implica, que como varón, debe mostrar una firmeza, una seguridad, una autoridad. Pero lo más lindo de esto es ver el versículo 14, porque esta autoridad ejercida por el varón o por el esposo se hace en el contexto del amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y eso nuevamente es algo que no puede entender el mundo. ¿Por qué? Porque el ser un varón y el amor, no, eso no funciona. ¿Verdad? Hoy en día el hombre es llamado cada vez más a decrementar o a reducir esos atributos o ese carácter, porque no es compatible con el amor, cuando las Escrituras nos enseñan que un hombre creyente, por supuesto, debe entender la importancia de conducirse con firmeza, varonilmente, esforzándose, siendo un ejemplo para su familia, pero todo lo que hace es hecho con amor. Y que quede muy claro para nuestras vidas como padres y como hombres, que nuestro liderazgo está fundamentado en amor, que nuestro liderazgo tiene un patrón, es decir, tiene una muestra, tiene un ejemplo, y es el de Cristo por su iglesia. Y lo que llevó a Cristo a darse por la iglesia, por nosotros, es un amor y una obediencia al Padre, a la voluntad de Dios y una sujeción a Él. De la misma manera nosotros somos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y eso implica una obediencia a Dios, una búsqueda por glorificarlo y un amor verdadero. Mientras nos portamos varonilmente, firmes, velando, alerta, esforzándonos. Y para todo creyente, hombres y mujeres, la misma instrucción. Estad firmes, 2 Tesalonicenses 2:15, estad firmes. Retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Cómo podemos estar firmes? Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:15,
reteniendo la doctrina que habéis aprendido, leyendo, disciplinándote. Lo hemos estado estudiando una y otra vez. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, Gálatas 5:1. La palabra firmes está en una y otra vez en la Escritura. Y tú dirás, bueno, ¿y para qué tanta firmeza? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar tanto de la firmeza? Es decir, ¿por qué es necesario estar firmes? Porque nuestro mundo está lleno de inestabilidad. Date cuenta. Y desafortunadamente la iglesia se está llenando de esa misma inestabilidad que caracteriza al mundo. Procuramos seguir las modas, procuramos seguir lo que funciona, procuramos seguir lo que atrae multitudes, nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de retener y estar firmes aquí, y preferimos estar firmes un poquito aquí y un poquito allá. ¿Qué es lo que trae gente? Pues llenar la plataforma de músicos. ¿Qué es lo que trae gente? Pues apagar las luces. Y mientras menos puedan ver sus Biblias, mejor. Las ponemos en la pantalla, que nadie traiga sus Biblias. Lo importante es que la pasen bien. Al gusto. ¿Y dedicamos cuánto tiempo a la música y cuánto tiempo a la enseñanza? Pues mientras menos enseñanza, mejor, para que no se aburran. Pero mientras más sintamos, porque venimos a la iglesia a sentirnos bien, eso es lo importante. ¿Te das cuenta cómo toda esta inestabilidad y todo este deseo del mundo, porque es fin de semana, es domingo, relax, mi cerebro, mis fuerzas, eso es para el entre semana. Pero ya el domingo, pues, yo vengo casi dormido, pensando en la barbacoa, ¿verdad? Pensando en todo lo que está pendiente en mi casa y mañana lo que sigue. Ahí tengo que estar alerta. Pero a la iglesia no, a la iglesia apagamos el cerebro, ¿verdad? A la iglesia no venimos a pensar, a la iglesia no venimos a poner atención, a la iglesia venimos a sentir. Es esa inestabilidad la cual está llevando al precipicio a las iglesias. Nos parecemos desafortunadamente más al mundo en lo que se enseña, porque de igual manera traemos enseñanzas de hombres, ejemplos del mundo, testimonios, y nos olvidamos de la palabra. Queremos escuchar historias frescas, chismes. Un artista famoso que se hizo cristiano, eso es lo que queremos escuchar. Y queremos escuchar todo lo que vivió antes, ¿verdad? Como antes hablábamos del ejemplo de Pablo, recuerden el testimonio de Pablo. Queremos saber con lujo y detalle todo lo que vivió. La semana pasada igual, lo que las series nos presentan hoy, el ejemplo de los artistas. O sea, queremos el chisme, somos atraídos a eso. Y eso no puede ser así. La inestabilidad, la búsqueda continua de agradar al hombre, nos ha llevado a darnos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, debes estar firme. Debes estar firme. Dios ha establecido el fundamento para evitar ser llevados por toda doctrina, por todo engaño. ¿Cuánto estamos dedicando a la palabra? En el año 325 se llevó a cabo el concilio de Nicea, el concilio niceno, que estaba defendiendo la deidad de Cristo. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Y había un oponente, Arrio, teólogo, que él negaba la deidad de Cristo. Y la gran batalla era pues el poder afirmar si Cristo era de la misma sustancia, si era de la misma sustancia que Dios, o si era parecido a Dios, o si no era Dios. Arrio negaba la deidad de Cristo. Y después de este primer concilio sucedieron más. Apareció un hombre de nombre Atanasio. De nuevo, no es un nombre muy lindo, ¿verdad? No conozco muchos Atanasios hoy. Pero este hombre, Atanasio, se levanta por la verdad. Aparentemente los relatos de la historia nos narran que no era un hombre muy imponente físicamente. No era una figura que infundía temor a otros. Pero él estaba firme en declarar que Jesús es Dios. La deidad de Cristo. Una doctrina que, por cierto, nada nuevo hay debajo del sol. Hoy existen diferentes falsos
que precisamente niegan esto que fue claramente declarado como una herejía hace años. Pero veían que mientras los gobernantes aún se alineaban con Arrio y negaban y atacaban a Atanasio, que estuvo en exilio en no una ocasión, más de una ocasión, se daban cuenta que este hombre seguía y perseveraba defendiendo la deidad de Cristo. Al punto que llegaron y dijeron, si el mundo va contra la verdad, entonces Atanasio contra el mundo. Y esa es una frase común, muy conocida en latín, y hay libros con respecto a lo mismo. Si el mundo va contra la verdad, entonces Atanasio contra el mundo. Un hombre que estaba firme, un hombre que estaba realmente plantado en la verdad bíblica. Y pensando en la historia de la iglesia, tal vez a más de uno recordarán a Lutero. Y Martín Lutero tampoco pasó una situación muy sencilla. Publica sus 95 tesis y lo que él está buscando alertar a la iglesia es darse cuenta que necesita una reforma a la iglesia. Muchos saben, él no estaba buscando iniciar una iglesia nueva, él estaba buscando reformar la iglesia católica romana. Las indulgencias estaban presentes. Este hombre Tetzel que estaba viajando por ahí y haciéndole creer a la gente que conforme iban aportando, las almas de sus familiares salían del purgatorio y toda esta falsa esperanza. Y las palabras de Lutero son claras, y voy a citar aquí cuando él es presentado finalmente ante las autoridades y se le concede hablar después de ser acusado. Y él dice, y cito, si no se me convence, vean, mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado. Pero si no soy convencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. No era cualquier costo el que estaba dispuesto a pagar los personajes de la historia. Hermanos, la iglesia, la hostilidad, la persecución, no nació ayer y no nació ahora con el posmodernismo o la filosofía de hombres. Desde que Cristo estuvo en la tierra, fue rechazado por su pueblo. Porque claramente la Escritura nos enseña en 1 Corintios 2:14 que para el hombre natural, ¿recuerdan? Las cosas espirituales son locura, no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué implica que estemos firmes? Que sigamos el ejemplo que nos ha sido dado en la Escritura y por hombres a través de la historia de entender que la Escritura, la que no cambia, la que no es inestable, sino que es firme, nuestro fundamento debe ser el ancla de nuestra vida. ¿Qué implica que estemos firmes? Implica que vamos a estar locos a los ojos del mundo. Implica que a los ojos de los sabios, de los expertos, hoy estamos locos, de los científicos que hoy afirman que un bebé en el vientre de una madre es un bebé si la madre lo desea, pero es un conjunto de células si la madre no lo quiere, o que un hombre puede ser mujer o puede ser hombre o una mujer hombre si así lo desea, que los humanos somos el resultado de un proceso evolutivo de 4 o 7 millones de años, que la existencia de este universo es debida a una gran explosión que inició hace 13.700 millones de años. Esa es la sabiduría de este mundo. Que hace 3 años pensaba distinto, que hace 2 pensaba distinto, que hace 15 pensaba distinto, que se ampara en la ciencia, que lo único que ha demostrado es que también se equivocan. Y si no, mediten en estos 2 últimos años. Un día sí, un día no, un día esto sirve, un día esto ya no sirve, un día esperamos las vacunas, otro día las vacunas ya no sirven, otra vez necesitamos una, bueno, ya necesitamos 2, ¿saben que necesitamos 4? Necesitamos 5, pero ¿saben que igual se pueden enfermar? Entonces, pues, hagan como ustedes quieran. Pues nos hubieran dicho eso desde el principio. ¿Que los avances médicos son malos? No.
Y no nos estamos burlando de la gracia común de Dios en los avances, en la ciencia, pero pensemos en algo. Cada vez que avanza en el sentido de negar lo que está en la Escritura, es suficiente para darnos cuenta que algo anda mal. Cuando en el nombre de la ciencia se hablan atrocidades como las que acabo de mencionar, cuando se busca fomentar en niños el cambiar de sexo porque el niño así lo desea, pues tiene 4 años, seguramente ya está suficientemente adulto para decidir, ¿verdad? ¿En qué cabeza cabe eso? Una y otra vez, el mundo es sacudido por inestabilidad. Y el mundo se sacude feliz y se adapta. Y los que no se adaptan con ellos son intolerantes, son religiosos. Y vienen situaciones como las que acabamos de vivir, donde la gente tiene temor y lejos de buscar y voltear su rostro al cielo, ¿qué es lo que sucede? Crece el orgullo y su confianza ¿en quién? En el hombre. En lo que el hombre produzca, en lo que el hombre haga. Nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en Dios. Y Dios nos concede el que por medio de la medicina podamos tener estos avances, podamos estar tranquilos, podamos vivir más años, poder ser tratados de diversas enfermedades. Gloria a Dios. Pero nuestra confianza como creyentes no está en el hombre, no está en sus inventos, porque así como hoy piensa esto, mañana puede pensarlo completamente distinto. No está en la ciencia. Porque ni la misma ciencia tiene la verdad. Hoy pregunta, ¿quién tiene la verdad? El mundo dice la verdad es una trayectoria. La verdad es un camino. La verdad es inalcanzable. La verdad es una utopía, ¿verdad? Es algo que nunca comprenderemos. Tenemos un historial de mártires, hermano, que dieron su vida buscando glorificar al autor de la verdad, al autor de la vida, al autor del universo. Y ellos escribieron, ellos hicieron traducciones, ellos predicaron, ellos enseñaron su palabra por generaciones firmes, constantes, unánimes, perseverando, entendiendo el riesgo que eso implicaría. Y hoy, tú y yo, aquí, no teniendo tiempo para leer la Biblia, no teniendo tiempo para el Señor, no estando firmes, porque el aire acondicionado de mi cuarto se descompuso, entonces no puedo leer, hermano, hoy no puedo. Hace mucho calor. Como seguramente Lutero, pues, tenía un aire acondicionado y aparte un respaldo, ¿no? Para cuando estaba traduciendo la Biblia, cuando estaba enseñando y predicando el Evangelio. Como si nuestro Señor Jesús hubiera tenido un carro con aire acondicionado para viajar de ciudad a ciudad. Como si hubiera tenido todas las comodidades que hoy tenemos. Y ahí nosotros, con todas estas comodidades, no podemos estar firmes. Porque sale una persona en internet y nos dice, ¿por qué crees lo que crees? Y sacude a todo el internet, sacude a todas las personas. Y es el gran filósofo y la gente se cuestiona y dice, no, pues no tengo idea. ¿Por qué creo lo que creo? Pues es que siempre he estado mal. ¿Y qué estoy haciendo aquí? No, pues es que la verdad no existe. Y pues hay que perseguirla. Cuando la verdad la tenemos en la Escritura, cuando Jesús mismo afirmó ser la verdad. Pero el mundo no puede aceptar eso. El mundo no puede ceder su mentira ante la verdad porque necesita un milagro. Sus ojos tienen que ser abiertos, según de Corintios capítulo 4. Dios ha hecho evidente también su eterno poder y deidad a través de su creación. El hombre niega y restringe con injusticia la verdad, como en los días de Noé, nos dice según de Pedro también, capítulo 3, en su propia ignorancia, creyéndose y bajo sus propios pensamientos, intencionalmente se niegan a creer el juicio venidero. No tienen excusa, dice el apóstol Pablo en Romanos. Tú tienes la verdad, tú conoces la verdad. ¿Qué haces con ella? ¿Realmente produce firmeza tu vida? ¿Hoy estás firme más que nunca? Tus años en el Evangelio, 15, 10, 20, 25, 2, 1. ¿Cómo estás?
Cuando estamos firmes en el Evangelio, estamos seguros en la verdad, porque Cristo es la verdad, porque su palabra es la verdad, porque Él es el autor de la verdad. Y cuando la gente pregunta, ¿y qué evidencia tienes tú para Dios? Le dices, estimado, estás respirando en este momento. Y estás en su mundo. Y la Biblia nos enseña que no tienes excusas, sino que en tu interior, en tu corazón, estás restringiendo la verdad. El jueves en la escuela dominical hablábamos acerca de la importancia de poder enseñar, compartir el Evangelio. ¿Y cuál es nuestro problema muchas veces? Que no vamos a la palabra, que no les mostramos con la palabra, que no les mostramos con la verdad, sino que nuestro esfuerzo queremos traer evidencias y pruebas científicas y querer leer lo último de la ciencia. Y les decía el jueves, hermanos, es como si en un juzgado, si en una corte, está sentado como juez el incrédulo y yo, como abogado, traigo a Dios aquí a un lado como si fuera mi cliente y le voy a hacer creer y le quiero hacer creer al juez que Él es inocente y que Él es el autor de la verdad. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que para empezar el incrédulo nunca es juez. Y que no vamos a estar hablando en términos del incrédulo para hacerle ver el poder de Dios. Dios es el juez y en la corte de Dios, en el mundo de Dios, bajo los términos de Dios y entendiendo la obra sobrenatural de la palabra en el corazón, le hacemos ver a Él que la palabra lo juzga y que su mismo corazón y su misma conciencia le dicta que lo que está haciendo está mal, pero restringe con impiedad, con injusticia la verdad. No estamos en este mundo para defender a Dios. Él es el creador. Más bien estamos aquí para estar firmes en la verdad. Y como dice el apóstol Pedro también, poder dar razón a quien la demande. Poder estar listos para dar razón. Para poder explicar, para poder saber. Para poder hacerle ver al mundo que un juicio viene. Es real. Y como en los días de Noé. Solo a través de Cristo es que tenemos esperanza. Cuando estamos firmes implica que no atesoramos lo que el mundo atesora, que no vemos como el mundo ve, que no caminamos como el mundo camina, que no admiramos lo que el mundo admira y que no seguimos lo que el mundo sigue. Y por eso mismo hay una avalancha de críticas, hay un huracán de ideas, ¿no? Vienen una y otra vez el rechazo y el odio contra todo lo que tenga que ver con la Escritura. ¿Por qué? Porque el hombre en sus tinieblas rechaza la verdad. Y tal vez muchos de nosotros hemos sido tentados y decimos, es que tanta gente no puede estar mal. Es que mira, tanta evidencia no puede estar mal. Es que tantos expertos, no, ¿cómo pueden estar equivocados? Hermano, cuando veas a la mayoría de la gente opinando lo mismo o caminando en una dirección, eso debe ser suficiente evidencia para que dudes. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. El simple hecho de poder ver que todo el mundo va en esa dirección debe ser suficiente para poder decir. Porque la mayoría no entró al arca con Noé. La mayoría no creyó. Tantas personas no pueden estar mal. Sí pueden, hermanos. Si no están firmes en la Escritura, evidentemente están mal. ¿En qué estamos firmes? Dice el apóstol Pablo, en el Señor. ¿De dónde más puede provenir esa firmeza, esa fortaleza, ese ánimo para seguir? Solamente en el Señor. No estás firme en tus ideas, no estás firme en lo que tú creíste, en lo que tú crees, en lo que te enseñaron tus papás, tus abuelos. Estás firme en el Señor. Andad en Él, arraigados y edificados en Él, dice Pablo a Colosenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos, Efesios 6:10, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, hijo mío, fortalécete en la gracia. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Su hermano Daniel hacía la lectura bíblica en esta mañana y leía Efesios capítulo 6.
y nos nombraba y nos describía la armadura del cristiano. Muchos de ustedes recuerdan ese pasaje. Tal vez algunos lo saben de memoria. Y lo que me llama la atención es que si tú prestas atención al pasaje, lejos de lo que posiblemente se nos enseñó, y al igual que Pablo lo hace con Timoteo, ni tú ni yo somos llamados a atar, a desatar y agarrarnos a vencer al diablo en nuestras fuerzas. Versículo 13. Tomad la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, estar firmes. Nuestra firmeza se debe a que estamos en Dios, en Cristo, siendo fortalecidos, entendiendo la importancia de la justicia de Cristo, entendiendo la importancia de andar en la verdad y de poder pregonar el evangelio de la paz. De poder tener en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra que es la espada. El escudo de la fe. Date cuenta que todo es don de Dios. Al igual que en la salvación, nuestra aportación fue nula. Es su evangelio. Somos suyos. Es su palabra, es su verdad, su justicia. La fe que proviene de escuchar la palabra de Dios. Su salvación. Versículo 18. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La firmeza nos lleva a nuestras rodillas y no en señal de derrota, en señal de humillación a nuestro Dios. La firmeza no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras fuerzas en nuestras piernas, de nuestra certeza o de nuestra capacidad intelectual. La firmeza proviene de Dios y es aquella que nos lleva a depender de Él en cada momento de nuestra vida. Que nos lleva a darnos cuenta de nuestra debilidad, que nos lleva a darnos cuenta de nuestra fragilidad, que nos lleva a darnos cuenta que como ciudadanos del cielo, en esta tierra, peregrinos y extranjeros, no podemos doblegarnos a lo que este mundo enseña. Solamente doblamos nuestra rodilla a Él. En adoración. Fortaleceos o estar firmes en el Señor, amados. Termina el versículo 1 del capítulo 4. Amados. Otra vez. Porque los quiero, dice el apóstol Pablo. Porque los amo. Porque somos uno en el Señor. Porque somos miembros de este cuerpo. Yo les pido. Estén firmes. Estén firmes. Estén firmes. No va a ser fácil. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, 10 y 11, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Jesús durante su ministerio en esta tierra, todavía como parte del Sermón del Monte, habla con la gente, con aquellos cercanos ahí, y les dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron esa casa. Azotaron la casa, hermano. Pero no se cayó, porque estaba fundada en la roca.
no se cayó porque estaba fundada en la roca. No por la cantidad de cuartos, no por las paredes que puso el constructor, porque estaba en la roca. Y el que oye estas palabras y no las pone en práctica es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron la casa y cayó, y fue grande su destrucción. No seamos necios. Como ciudadanos del cielo, somos amados en el Señor, miembros de una iglesia. No descuidemos eso. Porque finalmente, al estar afirmados en el Señor, afirmados en Dios, estamos como esa casa, fundada en la roca, que si bien es cierto es azotada, permanece y sigue. Señor,